¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Ahí me deberían escuchar. Nicolás, ahí dice que se escucha bien. Vamos a hacer una cosa. Es que no te voy a poder poner. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí te escucha. ¿Me escuchan clarito ya o no? ¿Sí? ¿Todos me escuchan? No tienes por qué gritar. Porque si no, no me escuchan, pues. No tenés que unir a una Ya, persona. y el Nicolás va a estar por acá, ¿o no? Espérate. Ok. Ya, ¿cómo están todos? ¿Ahora sí se escucha bien? Permiso, ¿ah? ¿Se escucha bien ahí? Qué bueno. Eh, Bienvenidos. Ustedes saben que ya este es mi tercer live y cada día se ve menos cómo realmente es cómo se hace. ¿Ya? Quiero tocar tres temas en el live y después me gustaría que ustedes me dieran eh, todos sus comentarios. ¿Ok? Primero, la polera. ¿Se ve? ¿Se vio la polera? Bien. Ok. Quiero hablar de tres temas muy simples. Uno, de lo que llamamos la ciencia y la conciencia de la educación y la crianza. ¿Ya? Primer tema, muy simple, es básico, y es que una de las cosas que hemos encontrado es que la ciencia está del lado de los niños. ¿Qué significa que la ciencia esté del lado de los niños? Y es que cuando vemos miles de investigaciones sobre maltrato, sobre la educación socioemocional, sobre muchas cosas, vemos que la ciencia está del lado de los niños. ¿Ya? Todos me están escuchando, ¿cierto? Quiero mostrarles un libro. No sé si se ve este libro. Si no, yo después les doy los datos. ¿Qué es lo que dice ese libro? Que cuando yo empiezo a hacer miles de investigaciones sobre la lactancia, sobre el maltrato, sobre el colecho, sobre cuánto tiempo el niño tiene, cuándo debería entrar al jardín y todas esas cosas, ese maravilloso libro, una de las cosas que te muestra es que cada vez que hago una investigación, siempre esa investigación está al lado de los niños. Es decir, siempre esas investigaciones nos muestran de que el buen trato, el colecho, el amamantar hasta los 2 años, el no retar, el no llevar a los niños a la sala cuna, todo ese tipo de cosas van en contra de la ciencia. ¿Ya? Por ejemplo, no existe ningún estudio que se haya publicado en el mundo con una cierta seriedad que haya demostrado que gritar, pegar, castigar tenga algún efecto positivo en los niños. Ni uno, ni un estudio ha demostrado que el castigo, el reto, el time out y todas esas cosas tenga algún efecto real en los niños. ¿Ya? Hay gente que me está pidiendo todavía que vuelva a mostrar la polera, la voy a hacer, perdona.
evolution, devolution. Ya, eso fue ya lo máximo poco serio que del live, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que las miles de investigaciones que hay están a favor de todo esto que nosotros hemos hablado, están a favor del aprendizaje socioemocional, están a favor de un cuidado más respetuoso, más sensible, y no necesariamente están a favor de una educación formal, ¿ya? Lo interesante de esto es que si, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, si el día de mañana tuviéramos un presidente que fuera un investigador, ese presidente, si tomara en cuenta toda la evidencia que tenemos sobre el desarrollo infantil, tendríamos una educación completamente opuesta a la educación que tenemos. ¿Qué significa esto? De que tenemos evidencia de sobra de que sí sabemos cómo hacer una buena educación, una buena crianza que de alguna manera le genere bienestar a los niños, ¿ya? Tenemos la evidencia para tener, como dicen por ahí, un mundo mejor. Tenemos evidencia para tener niños con mejor bienestar infantil. Y eso es absolutamente impresionante. Ahora ustedes pueden preguntarme, bueno, pero entonces si tenemos toda esa evidencia y si tenemos toda la evidencia como para hacer eso, entonces ¿por qué no lo hacemos? Porque si tenemos todas, incluso tenemos hasta los recursos económicos para tener una super educación, para tener otro tipo de sociedad diferente de la que tenemos, nos hemos dado cuenta de algo bien interesante, que no tiene que ver con que Chile no tiene la plata para hacerlo. Tampoco tiene que ver con que Chile no tiene los investigadores para hacerlo, porque los investigadores chilenos han sido clasificados como los mejores investigadores de Latinoamérica, por lo menos en los temas de desarrollo infantil y pediatría. Eso yo se los puedo decir porque me lo han dicho. Entonces, si tenemos la plata y si tenemos la evidencia, entonces, ¿por qué no tenemos esta otra sociedad? Yo sé que cada uno aquí va a estar pensando que esto es culpa de la derecha, esto es culpa de la izquierda, esto tiene que ver con... Hasta hay gente que le va a echar la culpa a Dios o le van a echar la culpa a no sé quién, ¿ya? Pero la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un tema de lo que se llama conciencia. Es decir, aquellas personas que fomentan esta educación que no deberíamos tener, es porque no tienen conciencia de la importancia que tiene la infancia para el desarrollo de la vida. Y que cuando yo digo que no tienen conciencia, yo no lo estoy tratando de psicópatas ni de que tuvieran algún trastorno mental. No, en absoluto. Todos, de alguna u otra manera, no tenemos la conciencia suficiente para hacer todo este cambio. Porque si yo, por ejemplo, quiero que mi hijo sea feliz, yo nunca en la vida lo meto en un colegio que sé que lo único que va a ser sobreexigirle en las notas. La conciencia no es solamente una conciencia la que tienen que tener los políticos, es una conciencia que tenemos que tener todos de realmente entender de que en el inicio, en un buen inicio en la trayectoria de la vida de una persona, es donde de alguna manera está todo. Esto que estoy diciendo lo llevan diciendo miles de personas, 1000 veces más capas que yo, lo llevan diciendo hace 30 años, pero lo que no han dicho y en lo que no están diciendo es que de alguna manera el tipo de infancia de los primeros 6-7 años de vida que estamos creando es justamente lo opuesto a lo que debería ser.
¿ya? Entonces no es un tema de recursos, es un tema de tener ciencia, que la tenemos, y es un tema de tener, de alguna manera, de no tener conciencia de lo que ocurre. ¿Ya? Perdona. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que cuando analizamos los datos chilenos, por ejemplo, yo me voy a meter solamente los datos en los que yo he trabajado, nosotros nos damos cuenta que en Chile estamos en contra de la ciencia y en contra de la conciencia. ¿Ya? Estaba leyendo un estudio yo le he contado, nosotros hicimos este libro, espera un poco, se los voy a mostrar, si lo encuentro. Es un hermoso libro donde nos juntamos 14 países y nos hicimos la pregunta, cómo están los niños, cómo está su desarrollo emocional, su desarrollo cognitivo, pero la pregunta más interesante que nos hicimos es cómo criamos cada uno, cómo cada país cría a sus hijos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, encontramos que Chile tiene el primer lugar del país que aplica el duérmete niño o el método Estivil. Es decir, este método que va dejando llorar a los niños progresivamente a través de la noche. Buen dato. Encontramos que también somos el primer país en donde a los padres les pasan la tecnología, es decir, les pasan tablets, celulares. Somos los que más niños entre 12 meses a 40 meses son los que más celulares y tablet usan, y la razón de eso la podemos conversar más tarde. Todos saben que hay 5 estudios multiculturales sobre el desarrollo de la salud mental. En los 5 estudios multiculturales que tenemos, Chile aparece siempre dentro de los 3 rangos más altos y más preocupantes. ¿Ya? Y me acordé, por eso les mostraba este libro, porque no lo había leído hace tiempo. Me acordé de otra cosa, que analizamos el juego, analizamos el tipo, cómo diferentes culturas juegan con sus hijos. Y encontramos en Chile que el chileno juega con sus hijos, pero juega sin ningún fin. ¿Me entienden? Por ejemplo, en Estados Unidos los chilenos, los gringos, juegan con sus hijos siempre para enseñarles algo. ¿Ya? En otros países encontramos que hay muchos papás que juegan con sus hijos para divertirse, como una instancia espontánea. ¿Qué es lo que encontramos en Chile? Que nosotros los chilenos no tenemos idea por qué jugamos con los niños. Es decir, no jugamos con los niños ni para enseñarles, ni para divertirnos. Es como que apareció como que el juego no tiene el juego chileno no tiene una coherencia de las cosas que tenemos. Entonces, eso es lo que nos preocupa, porque cuando evidenciamos cómo estamos en nuestra infancia, nos damos cuenta que estamos en contra de la ciencia y estamos en contra de la conciencia. Y eso es un dato muy preocupante. Estoy buscando acá un último dato, si me permiten, un rato. Una de las cosas que encontramos, que si bien no somos los países más maltratadores dentro de los 14 países, estamos en el ranking dentro de los 3-4 países que más castiga, grita y reta a los niños. Pero encontramos otro dato bien interesante, que aquellos países que más le gritan, castigan y retan a los niños son aquellos países cuyos niños son los más desregulados y más descontrolados
emocionalmente a corto y a largo plazo. Así que me callo y no sé si hay alguien, Nicolás me está ayudando en alguna parte para ver si alguien tiene dudas, consultas, preguntas, lo que quieran. Ok, el título del libro, ¿cuál? ¿El primero o el segundo? El título del segundo es este. Es que yo no. ¿Así leen ustedes o no? ¿Así lo tengo que poner? ¿Sí? ¿Así? ¿Se ve? Y el que sí tienen que hacer, convertirlo en la Biblia de sus vidas, es este. Si yo, porque si lo pongo así, no, así está bien, ¿o no? Se llama Evolution, Early Experience and Human Development. Título hermoso. Evolución, experiencia temprana y desarrollo humano. El que no lo agarró me manda un mensaje por donde sea y yo les envío ahí el link y el nombre del libro. ¿Tenemos preguntas? Sí, Nicolás. Es que yo no sé cómo ponerlo como para que se vea bien. Entonces, siguen títulos de los libros, ambos. No, léelo, porque sale al revés. ¿Así? ¿No? Ok, pero no nos quedemos pegados en los libros. Yo les mando después los títulos que corresponde. Así que no sé si hay alguien que quiera comentar algo, porque siento que lo que acabo de decir no es que sea súper sabio, pero que es un poquito fuerte. ¿Me entienden? La ciencia nos ha dicho cómo tener la mejor educación para el bienestar de los niños. Y en Chile vamos en contra de la ciencia y la conciencia. Y uno de los grandes problemas es que las personas que toman las decisiones en este país les falta conciencia empática de que realmente los niños son importantes. No sé qué más decir, si alguien tiene alguna pregunta. Me preguntan por qué en Chile tenemos una cultura de reto, de castigo, y es una excelente pregunta. Los estudios que nosotros hemos hecho, una de las cosas que hemos encontrado es que Chile, esto yo siempre lo he dicho, es un país internalizante. ¿Qué significa un país internalizante? Es un país que tiene una cultura que no permite la expresión externa del estrés. Es decir, nosotros tenemos décadas de evidencia y de prácticas en donde en Chile llorar, gritar, moverse, alegar es visto como algo negativo. Por eso hay muchos padres desesperados ahora en cuarentena porque sus hijos lloran, gritan, se pelean, pero el problema es que lo ven como algo negativo. Entonces, por eso nosotros hemos usado mucho el castigo y el reto, porque la mente del padre chileno es que quiere tener una foto, quiere tener un niño, como decía Nietzsche, dócil, que no hable, que no opine, que no llore, no sé, que no se vuelva oposicionista. Entonces tiene mucho que ver con eso, que los chilenos tenemos una expectativa de querer tener hijos que no son reales, que son niños que parecen robots.
Ok, me preguntan, quiero comentar sobre lo del estudio del juego, profundizar ese aspecto. Lo que encontramos en el tema del juego, en general, es que, tal cual como les decía, los adultos jugamos pocos con nuestros hijos. Hay un estudio que se hizo hace algún tiempo, no me acuerdo mucho la referencia, pero no se hizo solamente en Chile, y encontró que en general el 60-70% de los padres no juega con sus hijos. En lo que nosotros encontramos en nuestro estudio es que el juego de los padres hacia los niños no tiene objetivo, no tiene fin, no tiene orden, ¿me entiendes? No es como que ya vamos a jugar para aprender esto, ya vamos a jugar porque, sino que es más bien como una acción como más al azar, más desordenada, sin propósito. Voy a seguir leyendo las preguntas porque Nicolás está acá al lado dándome preguntas. ¿Has sabido el avance? Me preguntan si has sabido el avance del proyecto de salud emocional en los colegios. Me imagino que se refieren al el tema de las políticas públicas. Eh, la pregunta es difícil. Hemos tenido encuentros con políticos, con ciertos políticos que están en pro de la educación emocional, pero con lo del estallido y ahora con lo de la pandemia, todo está como medio parado. Si a mí me preguntan de manera personal, puedo dar la experiencia de que por lo menos me han llamado mucho para ver qué hacemos con la educación emocional. Eh, Tenemos, eso sí, un ministro de Educación que no piensa que no tiene, que al parecer no es muy relevante. Pero, ¿cómo decirle esto? Yo siento que sí, desde hace 2 años ha avanzado mucho. Hemos tenido seminarios en el mismo Congreso Nacional, yo he presentado frente a políticos el tema y yo siento que sí hay un avance. Tenemos que seguir dándole con la frase de más AC y menos educación formal. Tenemos que seguir con esa idea, pero quiero decir algo que es muy importante, por lo menos personal para mí. Yo partí hablando de el aprendizaje socioemocional e hicimos el primer estudio de aprendizaje socioemocional el año 2004. Si yo lo comparo ahora, la verdad es que yo siento que hemos avanzado un montón. Desgraciadamente los cambios culturales no tienen la temporalidad que tiene la temporalidad más individual. Voy a seguir leyendo. Pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo pueden estar siendo influidos los niños con todo el encierro? Miren, acá hay un tema que es interesante. El encierro en sí mismo sí es sabido que es un activador de estrés. Hay estudios en adultos incluso que se han comparado niños y adultos que se tienen que quedar encerrados en la casa por obligación o sin obligación, y se ha visto que cuando se tienen que quedar encerrados por obligación, el efecto en la salud mental es peor. Pero quiero decir algo que es muy importante. El encierro en sí mismo es un factor de estrés. Los niños se van a seguir estresando más. Es probable que muchos de ellos se vuelvan más agresivos, se vuelvan más irritables, se vuelvan más peleadores con los hermanos, se vuelvan más peleadores con los papás. Pero yo le quiero pedir a los papás que por favor no piensen que eso es malo, ¿ya? Eso es simplemente la expresión de alguien que está tratando de mostrar o expresar el estrés que siente. Si el encierro sigue y permanece, sí los niños van a estar cada vez más estresados, y ahí es donde está el rol de uno de cuánto puede regular, cuánto puede contener. A mí me gustaría eh, poder hacer algún estudio de aquí a 1 o 2 meses más, cuando los niños entren al colegio, que no tengo idea cuándo van a entrar, y hacer un estudio no solamente de bienestar emocional,
sino que hacer un estudio de estrés postraumático. Pero sí hay que tener más paciencia porque es normal que los niños se vuelvan más externalizantes. Pero ojo, si también yo veo que mi hijo se va volviendo más aislado, más encerrado, no quiere hablar, eso significa internalizante. Y a ese también tengo que preocuparme mucho, a veces mucho más que el que hace pataletas o el que está enojado. Eh, Me preguntan cuáles son los pilares de una buena educación. No sé si es una pregunta para responder en un live tan corto. Te puedo dar algunos indicadores. La mejor educación es aquella que no estresa o no sobreestresa al niño. Es una educación en donde el niño siente que aprender es un placer. Es una educación en donde los recreos tienen que ser más largos. Es una educación en donde los niños no necesitan más de 3 4 horas de aprendizaje formal. Es una educación en donde ideal que el resto del tiempo se use en el teatro, la música y el movimiento, porque se ha demostrado que esas acciones a veces son mucho más efectivas para el cerebro que la mera actividad cognitiva. Y aquí yo voy a decir algo, pero no sé si se va a entender. La educación formal no es para formar ingenieros, psicólogos y abogados. La verdadera educación es un aprendizaje para la vida. ¿Ya? Es una educación en donde a ti te enseñan a convivir con otros seres humanos. Sí, también hay que hacer matemática, biología. Obviamente, no estaría loco si dijera que no, pero un buen contexto escolar es un contexto en donde al niño yo no le estoy diciendo que él estudie para ser ingeniero comercial o para que sea abogado o psicólogo. Un buen contexto, un buen colegio es un colegio en donde yo te estoy enseñando para vivir, un aprendizaje para la vida, porque vivir entre los seres humanos es muy difícil. Si no, pregúntenle a todos los que están separados, a los amigos que están peleados, al que odian a su jefe. Aprender a convivir entre nosotros requiere muchos, muchos años de aprendizaje. Eso es lo que llaman neotenia. Y eso tiene que ser desde los 2 años hasta los 30. Eh, Me preguntan si se ha avanzado en esta temática con la Defensoría de la Infancia y la protección de los niños del Sename. Eh, yo creo que se ha avanzado en porque se habla más del tema, se denuncia más, pero estamos a años luz de hacer lo que realmente hay que hacer con el Sename y con los niños. Y nuevamente vuelvo al tema de la conciencia. Si la gente pudiera tener la experiencia de lo que es estar encerrado en una residencia, después de haber vivido una vida de maltrato, de abuso, de abandono, yo les digo, agradezco a la Defensoría de la Niñez, yo no la conozco a ella, agradezco que haga sus denuncias, pero estamos a años luz de realmente hacer algo que valga la pena. Y una cosa, no hay conciencia, hay ciencia, sabemos qué es lo que podemos hacer con estos niños. Alguien me pregunta un ejemplo concreto de automentalización y mentalización del tema del amar. Un ejemplo de mentalización no es interpretar lo que tu hijo hace. No, sí, en verdad yo me doy cuenta de que él está enojado porque la hermanita le quitó el juguete. Está bien, me parece que es una buena interpretación. La mentalización es algo mucho más cotidiana. La mentalización tiene que ver con eso como por ejemplo cuando tú estás conversando con un amigo y él te dice algo y tú piensas para ti mismo, ¿sabes qué? Me da la impresión que yo creo que no es tan así como él dice. La mentalización es más, en el caso del niño, simplemente mirarlo y tratar de hacerse la pregunta, ¿qué me estará expresando? ¿Qué querrá hacer?
¿Qué estará sintiendo? Lo que no significa que tenga que corregirlo. Solamente tengo que ponerme en la mente de él y tratar de ver cómo es ser un niño a esa edad. Y en relación a la automentalización es todo un gran tema, porque la automentalización lo primero que ustedes tienen que preguntarse es, ¿qué siento yo con mi hijo? ¿Qué me pasa a mí cuando él hace pataletas? ¿Por qué me enoja tanto que ella se enoje, pero no me enoja tanto cuando él se enoja? ¿Cuál es mi tema con la comida? ¿Cuál es mi obsesión con el sueño? Es decir, empezar a mirarse uno mismo y empezar a decir, bueno, pero ¿qué me pasa a mí emocionalmente con los niños en general? Bueno, preguntan una pregunta que está muy en boga ahora y es ¿qué recomiendo yo cuando los niños vuelvan al colegio? Voy a tratar de ser súper simple. Lo mejor que debería pasar cuando los niños vuelvan al colegio es que lleguen a un lugar que se parezca lo menos posible a un colegio. Es decir, que vuelvan a un lugar donde estén tranquilos, estén relajados, en donde se saquen el trauma, la angustia y el estrés que tuvieron de estar encerrados. Yo no me preocuparía al principio por el desarrollo cognitivo ni nada. Es como cuando a los niños de repente van a un parque y lo pasan todos bien y todos se relajan. Yo recomendaría unas semanas en donde cuando los niños vuelvan, que ellos sientan que se parece lo menos posible a una educación formal. Eh, Me preguntan cuáles son las variables que considera fundamentales al pensar en el retorno a clases presenciales, pensando en posicionar la educación socioafectiva por sobre... Bueno, es la misma respuesta. ¿Ah? Si necesitamos aprendizaje socioemocional ahora y hace 10 años de manera urgente, ahora lo necesitamos, pero casi como una urgencia médica. Y por eso tiene que haber mucho aprendizaje socioemocional cuando los niños vuelvan a clases. Ellos van a llegar angustiados, muchos van a llegar quizás con trauma, muchos de ellos vieron a sus papás pelear todos los días, quizás vieron violencia física. Si el colegio pudiera hacer algo, se debería convertir en una especie de espacio comunitario en donde yo pudiera tratar de sacarle todo ese estrés postraumático que estos niños han vivido en cuarentena. Preguntan, ¿cómo hacerlo cuando no tenemos la posibilidad de un colegio Montessori o Waldorf? No entiendo la pregunta, ¿por qué no se puede tener la posibilidad de alguno de esos colegios? Eh, pero si pudieran tener la posibilidad, traten. Creo que tienen una educación mucho más similar a todo lo que es el aprendizaje socioemocional. Y mira, yo pensaba que la pregunta había llegado hasta a la pregunta 10. Yo pensé que ya habíamos terminado y ahora estoy viendo que hay como 500 preguntas más. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Podemos seguir en este Facebook Live? Bueno, siguen preguntando. ¿Cómo podemos aportar como psicólogos para cuando los niños vuelvan al colegio? No sé si se entiende, ¿cómo pueden aportar los psicólogos para cuando los niños vuelvan al psicólogo? Mira, a mí yo lo entiendo, ¿ah? Yo lo vi, no lo viví, pero lo vi en miles de colegios. A los colegios, a los psicólogos no los toman muy en cuenta porque a los colegios les interesa que los niños se saquen buenas notas.
Entonces, cuando los psicólogos empiezan a hablar de aprendizaje socioemocional, los profesores, los directores piensan que esto se trata de andar haciendo mindfulness, abrazándose y, no sé, pues siendo empático. Y ahí yo tengo un pequeño recomendación a mis queridos psicólogos. Estudien 40 años de la evidencia que hay sobre el aprendizaje socioemocional. Si el psicólogo no tiene el argumento para decir, oye, esto es lo que hay que hacer, es que entonces estamos mal. Entonces yo les pido a todos los psicólogos que trabajan en el colegio que realmente se informen de verdad qué es lo que es el aprendizaje socioemocional. Y aquí ya estoy pensando como Nicolás o como Rodrigo y debería decir, inscríbanse a nuestro diplomado de educación emocional. Era una broma. No importa ya. Bueno, pero sí, reto para los psicólogos educacionales. Tienen que estudiar más toda la evidencia que hay sobre el AC. Hay mucha evidencia, se van a quedar para adentro. Y cuando tengan toda esa evidencia, ahí van donde el director y les tiran esa caravana de evidencia encima para que se den cuenta de lo importante que es el AC. Eh, la pregunta dice, en el retorno a clases se debe realizar un diagnóstico integral de qué variables considerar estructurales para visibilizar la urgencia de atender las necesidades socioafectivas curriculares. Sí, eh, eh, yo haría dos cosas, metodológicamente hablando. Pasaría instrumentos de salud mental, de bienestar, de regulación emocional, pasaría instrumentos de trauma, por un lado. Pero por el otro lado haría lo mejor. Yo contrataría un equipo o le pido a los propios colegas y que se dediquen horas y horas a observar cómo es el comportamiento de los niños en el recreo y en la sala de clase. Esa va a ser la mejor observación que uno puede tener. Yo sé que el gobierno va a querer números, ¿ya? Pero yo pasaría instrumentos, les puedo recomendar miles y no hay ningún problema, pero también me pasaría horas observando a los niños, porque cuando tú observas una sala de clases, hay algo que ningún instrumento te va a dar, y es que tú cuando ves un niño te vas a dar cuenta, si tienes buena observación, el que está deprimido, el que es víctima de bullying, el que puede ser que esté sufriendo trauma, el que puede ser que esté descontrolado. La observación siempre es el mejor instrumento. Eh, ¿Cómo se puede promover el tema de la crianza positiva en este tiempo de cuarentena? Eh, yo quiero primero aclarar que yo no creo en la crianza positiva. Cuando yo digo crianza positiva, de antemano yo ya estoy pidiendo un tipo de crianza y aquella persona que no tiene crianza positiva, entonces lo dejan del lado. Yo quitaría todos estos conceptos de crianza positiva, de crianza respetuosa, de crianza consciente, de crianza feliz. Eso no es ser respetuoso. La crianza no es ponerle de antemano un criterio normativo, ¿ya? Entonces yo no hablaría de crianza feliz porque si el que quiere buscar una crianza feliz, ese sí que se va a terminar completamente frustrado, ¿ya? Porque yo no sé cuál es la crianza feliz. La crianza es aquella en donde yo respeto al otro, pero desde el otro. Y no le impongo que tiene que ser feliz, que tiene que ser autoconsciente, que tiene que hacer mindfulness o que tiene que hacer todas esas cosas. Quería decir eso porque creo que es importante. Pero dice, ¿cómo se puede promover el tema de la crianza positiva? Tampoco ni positiva ni feliz. En cuarentena, estadísticamente está aumentando mucho la tasa de maltrato físico y psicológico. Sí,
Eso es un tremendo tema. Eh, Al principio, la recomendación de la OMS era que a los niños había que explicarles que estamos en cuarentena, que lo estamos haciendo. O sea, en el fondo yo me quedo encerrado eh, para ayudar a los otros y todo eso. Yo creo que vamos a tener que pasar ahora a una segunda etapa en lo que es lo socioafectivo. Eh, no sé cómo hacerlo. Me encantaría que pudiera ser la oportunidad de que hayan personales de la salud que puedan ir a ver las casas y que puedan evaluar el nivel de estrés que está ocurriendo en esas casas. Si eso no se puede hacer, yo la recomendación que hago es que las familias hablen de lo que está ocurriendo. Que si los papás se pelearon, que le digan a los niños por qué se pelearon, que se hable de lo que hay que hablar, que no se niegue la realidad, que se hable de que sí estamos viviendo un periodo difícil, que se hable del trauma, tratemos de conversar de todo lo que se pueda, aunque hayamos vivido situaciones tremendamente difíciles. Pero yo creo que ahora hay que entrar a una segunda fase para evaluar el estado de los niños que llevan tanto tiempo encerrados. Hay que hacer, no sé si una evaluación, no sé si una observación, pero creo que es importante y urgente. ¿Cuáles crees son los pilares fundamentales de una crianza con conciencia? Tampoco entiendo mucho qué es lo que es una crianza con conciencia. Es una pregunta difícil. Estos lives son difíciles porque es difícil explicar en tan rápido todo. Eh, Nosotros tenemos un modelo que se llama apego y complejidad. Y en ese modelo, una de las cosas que tenemos es que es un modelo que no clasifica, no hace clasificaciones psiquiátricas, no hace clasificaciones psicológicas, no habla de apego seguro. Eh, lo único que nosotros tratamos de hacer es, quizás lo que dijo Maturana hace 30 años, aprender a ver al otro a través del otro. El modelo es un poquito más complejo de lo que dijo Maturana, pero la mejor crianza es aquella en donde yo veo al otro desde el otro y en donde entiendo que el otro lo que hace, por ejemplo, un niño que hace una pataleta o que se enoja, no lo hace para hacernos la vida imposible, no lo hace porque es un niño malo, él está tratando de sobrevivir, él está tratando de mantener la homeostasis vincular haciendo ese tipo de conductas. Entonces, para mí, todo eso que la psicología y la psiquiatría ha tratado de psicopatológico, yo no creo que sea psicopatológico, yo creo que son estrategias de sobrevivencia, son estrategias de mantenimiento de la homeostasis de la vida. No estoy explicando nada con esto, pero les puedo pasar algunos artículos después si quieren leer. Eh, Consecuencias emocionales de esta pandemia en nuestros niños. Yo me preocuparía, yo les prestaría más atención, ocuparía más amar, más atención, más mentalización, me automentalizaría a mí porque también los adultos vamos a estar muy estresados, muy extremos y trataría de darles toda la contención y la regulación. Eh, yo no quiero ser como alarmista porque puede ser que me equivoque y espero equivocarme, pero si el encierro dura tanto tiempo, yo ya tengo que empezar a ver estrés postraumático. Tengo que empezar a meterme en esos temas que hay que empezar a evaluar. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Pero si siguen pasando tantos meses de encierro, vamos a tener que empezar a hablar de estrés postraumático. Eh, Aquí me están diciendo que acuérdense que tenemos un diplomado sobre trauma y apego desorganizado, así que no se olviden en inscribirse.
¿Así está bien o no? ¿Sí? Ya, ok. Eh, 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 Hay una pregunta larga, dice Felipe, estamos ante una oportunidad histórica de posicionar la educación socioafectiva por sobre la educación formal. En el retorno a clases presenciales se debe realizar un diagnóstico integral en todas las comunidades educativas. ¿Qué variables propones para proponer cambios respecto de la estructura escolar? Ojo, la consulta es específica sobre el diagnóstico. Eh, Miren, ¿saben lo que yo haría cuando los niños vuelvan al colegio? Yo haría una reunión, juntaría a todos los padres, juntaría a todos los profesores y les diría, primero, que les hablaría de estrés postraumático, les diría que lo más probable que es posible que los niños estén peor de lo que uno cree que tenemos. Todo papá normal, yo también me incluyo, siempre pensamos que nuestros hijos están mejor de lo que a veces están porque no nos cuentan las cosas. Pero yo haría una especie como de sesión de todos los papás, de todos los profesores, y diría, ya, por favor, dennos un mes de puro aprendizaje socioemocional. Dennos esa oportunidad, por favor, porque si estamos hablando de que en el fondo lo más importante es la salud, entonces seamos coherentes. Y cuando volvamos a clase, no digamos que lo más importante son las notas y el desarrollo cognitivo. Seamos coherentes. Lo más importante es la salud. Y aquí es la salud socioafectiva, porque de hecho es la que más afecta el desarrollo cognitivo. Y esa fue la última pregunta. Y ya me están retando acá diciendo, ya, pues habla de los diplomados. Acuérdense que tenemos los diplomados, el diplomado AMAR clínico, el diplomado de trauma y el diplomado de educación emocional. Y el 5 de mayo voy a hacer un curso sobre el tema de los adultos, que es un tema fundamental. Una de las cosas que los psicólogos infantiles de lo que menos sabemos es de lo que más deberíamos saber, que es cómo trabajamos con los adultos, porque ellos son nuestro factor de cambio. ¿Ya? Entonces, creo que ya no hay más preguntas. ¿Qué me dice Nicolás? Nicolás me dice que estamos bien. Se nos había ocurrido una humorada, a mí se me había ocurrido, pero como para relajar un poco, esta típica cuestión porque me he dedicado a mirar cómo se hacen los live, entonces los estoy copiando, estoy imitando exactamente lo que todo el mundo hace. Entonces vamos a hacer algo que yo no sé si voy a preguntar a Nicolás, ¿hacemos lo del libro o no? ¿Qué dice Rodrigo? Rodrigo ya se va a acostar ya. ¿Hacemos lo del libro o no? Vamos a hacer como una humorada. ¿Sí? Todos saben cuál es este libro, ¿cierto? Amar. ¿Sí? Todos saben. Vamos a hacer una humorada. Al que adivine qué significa mi Instagram, EvoDevo0101, yo le regalo este libro. ¿Les parece? Uy, se me cayó. ¿Sí? Eh, si prefieren lo hacemos por Facebook o por Instagram. Pero ahí después les vamos a estar informando cómo lo hacemos. Así que les regalo ese libro Amar, que está más viejo que yo, a todo esto que habría que reformularlo y hay que cambiarlo. Si adivinan qué significa Evo Devo 0101. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Cortamos?
Fue un gusto, como siempre, a mí esto me parece entretenido, pero me molesta no ver la presencia física de la gente que está hablando, y eso es una limitación. Y saber que yo sé que quizás muchos se quedaron con muchas dudas, muchas preguntas, pregúntenmelas, tengan paciencia si no las respondo de inmediato, eh, pero fue un gusto y espero que haya sido un gusto para ustedes. Estoy siendo muy sincero al decir que yo lo paso la raja con esto. Es muy entretenido. Así que, goodbye, gracias totales y nos vemos. ¿Ya? ¿Puedo ya finalizar? Ah, me preguntan acá dónde deben responder. Espérate, a ver. Ah, ¿dónde deben responder? Eh, no se me ocurre dónde puede ser que deban responder. Respóndalo en mi Instagram, en mi evodevo0101. Respóndanlo ahí. ¿Ok? Gracias por todos y sigamos conversando. Ah, último pedido, último pedido. Sigan insistiendo con sigan insistiendo para todas partes, vayan a alegar a los colegios, de todo, pero creo que estamos en un momento donde sí podemos tratar de aumentar un poquito más la conciencia empática hacia el AC. Así que muchas gracias y buenas noches y que duerman bien. Chao. ¿Finalizo? Bueno, mientras ustedes, igual la misma talla, mientras ustedes estén durmiendo como a las 2 de la mañana, yo todavía voy a estar tratando de ver cómo crees que se finaliza este live, ¿ok? Un beso grande, nos vemos.